Hola, ¿cómo estamos? Pastor Brian aquí con ustedes. Buenas noches. Esta noche seguimos con la serie Juego de Tronos. Estamos en Segundo de Reyes. Hemos llegado hasta el capítulo 16 y el título para esta enseñanza esta noche es Cuando no sabes aprovechar. Cuando no sabes aprovechar. Quiero mencionar también que la semana que viene, el viernes que viene, vamos a hacer algo diferente porque quiero hablarles de Esaú, cuando la Biblia dice que Esaú aborrecí, y vamos a tomar 2 semanas para hacer eso quizás, me parece, y vamos a hablar de Esaú, de Edom, de los edomitas, quiénes son los edomitas hoy en día y por qué es importante, ¿ok? Quizás vamos a tomar 2 semanas para hacerlo y después vamos a retomar nuestro estudio de Segundo de Reyes. Pero a veces es bueno cambiar la cosa un poquito, ¿ok? Para empezar esta noche, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque lo que tú nos tienes en tu palabra, aunque ha sido escrito hace muchos años atrás, siglos y siglos y siglos atrás, se aplica a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo a nuestra vida y a nuestro mundo el día de hoy, lo que vamos a aprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Segundo de Reyes, capítulo 16. La serie Juego de Tronos. Y el título esta noche, Cuando no sabes aprovechar. Con este capítulo, entramos en la parte de la historia del Antiguo Testamento, la parte de la historia del mundo, cuando Dios más habla a su pueblo y más habla a los pueblos. ¿En qué sentido? Dios va a seguir advirtiendo a su pueblo y a los pueblos también, tanto Israel, Judá y otros pueblos, de lo que Él va a hacer. ¿Y quién es Él? ¿Y por qué va a hacer esas cosas? Y por eso una gran cantidad de los profetas y sus libros del Antiguo Testamento fueron escritos justo durante ese periodo de tiempo, empezando con el capítulo 16 de Segundo de Reyes, porque la destrucción está por llegar al pueblo de Dios. Dios va a pedirles volver a alabarle y servirle. Dejar de servir a los ídolos, dejar de ser egoístas, dejar de participar en esa confusión, esa mala forma de pensar. Pero el pueblo de Dios no va a escuchar a los profetas y no va a saber aprovechar de lo que Dios les dice. Los profetas hablarán no solo del castigo, sino de lo hermoso que es servir al Señor y lo que Dios hará en el futuro también, porque Dios va a ser fiel siempre. Y después de esos mensajes de los profetas, van a pasar cientos de años durante los cuales Dios no va a decir ninguna cosita a nadie hasta que llegue en el Nuevo Testamento Juan el Bautista, que prepara el camino para el Señor. Vemos que en el mundo de hoy, que la gente tiene más oportunidad de escuchar la palabra de Dios que antes. Tenemos tantas versiones, tantas tradiciones de la vida. Incluso tenemos el internet, tenemos hasta que puedes poner la Biblia en varias versiones en tu celular, leerlo en cualquier momento, ¿no? Vemos que hay películas de la vida de Jesús, prédicas en todo el internet, en la radio, etc. Pero la gente no sabe aprovechar tampoco. Por eso, esta noche, nosotros sí queremos aprovechar de lo que Dios nos dirá a nosotros mismos. Su palabra es preciosa, su palabra es fiel, su palabra es verdadera también, y es más dulce que la miel, pero también a veces es dura. ¿Ah? Pero justo en que estamos entrando al tiempo en el cual Dios va a castigar al mundo, y Dios va a tratar con Israel como nación. Hablamos de lo que va a pasar en la tribulación, y sabiendo que estamos en los últimos días, es justo lo que estamos viendo en nuestro tiempo también, igual que lo que vemos en el Antiguo Testamento, empezando con ese capítulo 16. El profeta Joel, en el capítulo 2, dijo lo siguiente: después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes
profetizarán. Y justo en ese tiempo estamos viendo que Dios está tratando ya con Israel, que muchos están conociendo a Jesús como el Mesías, están profetizando, están cantando, están alabando al Señor. Dios está usándoles y con otras personas también para su gloria. Dice, en aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre y fuego y columnas de humo, cosas que van a pasar durante la tribulación. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así podemos aprovechar. Podemos decirle a Jesús, te necesito en mi vida, me arrepiento de mis pecados. O sea, no quiero seguir mi forma de vivir, mi forma de caminar. No quiero seguir lo que hacen los demás. Yo quiero volver a ti. Yo te quiero seguir, te quiero conocer, te quiero obedecer. Ese es arrepentimiento cuando digo, ya no estoy yendo para allá, sino estoy yendo hacia ti, Jesús. Y dice aquí, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay ningún pecado que sea demasiado feo para Dios. No hay una persona descalificada si la persona entrega su vida a Cristo. Y dice, y entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado. Entre ellos serán los judíos también. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, en el templo y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. Interesante porque en nuestros tiempos ya están planeando construir el templo de nuevo, pero no va a ser el templo que Dios va a habitar. No, va a ser después en el milenio. Pero todo eso ha sido profetizado. Bueno, vamos a empezar con 2 de Reyes capítulo 16, versículo 1. Y vamos a ver aquí que el rey Ahaz no supo aprovechar tampoco. Dice, Pekah, hijo de Remalías, tenía 17 años de reinar sobre Israel cuando Ahaz, hijo de Jotán, ellos tenían a su Jotán y nosotros en el Perú tenemos a Jotún. Bueno, perdóname. Ok, dice, el hijo de Jotán comenzó a reinar sobre Judá, ese rey Ahaz. Cuando comenzó a reinar, Ahaz tenía 20 años y reinó 16 años en Jerusalén. La nación, el pueblo de Dios, ha sido dividido hace tiempo, como hemos estudiado, hemos visto, Israel en la parte al norte, Judá en la parte al sur, y muchos de los que habían vivido en las 10 tribus de Israel ya habían pasado a vivir en Judá, porque amaban a Dios y seguían fiel a su palabra. Israel, en cambio, seguía cada vez más en lo que es apartarse de Dios, vivir una cosa que no era, no seguir al Señor. Pero en cambio, en este momento, hasta este momento, mayormente en Judá la gente no era perfecta, ningún rey perfecto, pero mayormente ellos seguían en los caminos del Señor. Seguían yendo al templo, seguían ofreciendo sus holocaustos al Señor, seguían los caminos del Señor. Mientras el pueblo buscaba al Señor, Dios los bendecía. Y tenían también buenos reyes. Y Dios sigue bendiciendo a Judá hasta este momento. Pero a veces ocurre que los bendecidos se olvidan de Dios y no saben aprovechar de esas bendiciones que Dios ha puesto en sus vidas y en sus pueblos. Y es igual hoy en día. ¿Cuántas personas terminan con muchas bendiciones del Señor, pero no saben aprovechar porque no viven ese camino, en ese camino con el Señor? Yo te animo no olvidarte de lo que Dios ha hecho por ti. Contar tus bendiciones, dar gracias a Dios todos los días por lo que Dios ha hecho y siempre estar cerca de Él. No pensar tanto en lo que los demás tienen, lo que tú no tienes, sino pensar en el Señor y la bendición que hay en conocerlo, tener una Biblia en la mano, tener la libertad de poder hablar con amigos y orar con amigos y ser parte del pueblo de Dios. En el capítulo 16 aquí tenemos a un rey nuevo en Judá.
se llama Ahaz, ¿ok? Empezó a reinar cuando tenía 20 años de edad. Rey de todo un pueblo cuando tenía 20 años de edad. Y a los 20 años de edad, él sí será responsable delante de Dios por lo que hace. Y si tú tienes 20 años de edad, también eres responsable. En algunos casos es tiempo que sean hombres y hombres de Dios, mujeres de Dios también, dejan de ser niños, niñas, etc. ¿Ok? Bueno, la segunda parte del versículo 2 nos deja una descripción del rey Ahaz. Y tiene dos partes importantes. Dice, pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor. Entonces, ¿cuáles son las dos partes importantes aquí? Primero, su antepasado era David. La segunda parte importante, no hizo lo recto a los ojos del Señor su Dios. La primera lección esta noche, no te olvides, cristiano, de quién es tu Padre. No te olvides de quién es tu Padre. Él es el que debe seguir. Él cumple con sus promesas. ¿Ok? Primera lección esta noche. No te olvides de quién es tu Padre. En Josué, capítulo 14, los versículos 6 al 9, yendo un poco más allá. ¿Ok? O un poco más atrás, mejor dicho. Dice la palabra de Dios, los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué, y Caleb, hijo de Jefune, el Kenicita, le dijo, tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, en cuanto a nosotros. Cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años. Y a mi regreso le di las noticias según mi sentir. También sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya, será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. Hablamos de eso un poco la semana pasada, el día miércoles, en nuestro estudio de Génesis, lo importante que es ver lo invisible en cuanto a la fe. No vivir según lo que vemos, según nuestras situaciones, nuestras condiciones, sino reconocer siempre que necesitamos de Dios en nuestras vidas y que muchas veces lo que Dios nos manda a creer y hacer va en contra del sentido común. Lo único que Israel tenía que hacer, que Judá tenía que hacer, que Ahaz tenía que hacer para conseguir o permanecer en la tierra prometida. En el caso de Caleb y Josué, lo único que ellos tenían que hacer para conseguir la tierra prometida y conquistar a los pueblos paganos ahí era confiar en la promesa de Dios y tomar un paso adelante, nada más. Pero no lo hicieron hasta que había pasado toda una generación. Y ahora en el tiempo de Ahaz, cuando iban al templo todos para alabar al Señor, y a veces iban toda una semana, y todos los hombres del pueblo, y a veces más tiempo todavía. Imagínense, ¿quién iba a proteger sus tierras de los enemigos, sus familias, sus animales, etcétera? Si todos los hombres, incluso todo el ejército, iba a estar en Jerusalén. ¿Quién iba a proveer para ellos cuando dejaban de sembrar cada séptimo año y cada 50 años dejar de sembrar 2 años seguidos? ¿Quién iba a proveer para ellos? A pesar de ser un solo pueblo en medio de los enemigos, y a pesar de ser un pueblo más pequeño, el pueblo más pequeño, Dios iba a ser su refugio, su protección y su provisión. Pero al confiar en ellos mismos y confiar en los ídolos de los pueblos alrededor, eso les hizo perder la confianza, la fe
en el Señor. Porque al final, al confiar en los enemigos, estaban confiando en seres humanos. Estaban confiando en su forma de pensar. Estaban confiando en ellos mismos. En su manera de captar las cosas. Y al no servir al Señor de todo corazón, y por ende obedecerle, iban a terminar no solo en pecado, sino iban a terminar confundidos y debilitados. Y al final conquistados también. Y Dios mismo iba a actuar en su contra como manera de llamarles la atención. Entonces, lamentablemente, ese hombre, Ahaz, no siguió en los caminos de su antepasado David, sino, como dice el versículo 3, que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, llegando incluso a sacrificar en el fuego a su hijo según las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor echó de la presencia de los hijos de Israel. Ese es un pecado principal, asesinar a tu propio hijo, por lo cual Dios mandó a Israel matar a los cananitas cuando Israel entró a la tierra prometida. No es que Dios mandó a su pueblo matar a gente inocente, gente linda, no, lo contrario. Dios dijo, hasta acá, ya hemos llegado hasta acá con ustedes, ya estoy harto de ustedes porque hasta están matando a sus propios hijos al nombre de esos ídolos. Y cuando Dios vio eso y que el pueblo no iba a cambiar, sino iba empeorando, Dios dijo, ok, hasta acá nomás. Voy a enviar a mi pueblo, voy a darles de tierra porque esos pueblos paganos, esos cananitas, están muy mal. Cuando una cultura empieza a matar a sus propios hijos para servir a un Dios falso, en este caso era el Dios de la plata, de la capacidad de vivir una vida próspera, ¿no? Cuando un pueblo, cuando una cultura llega a matar a sus propios hijos, esa cultura está llegando a su fin. Está llegando al momento cuando Dios mismo juzgará a ellos. Y ahora, ¿no es curioso que estamos viviendo en tiempos en los cuales en casi todas las naciones del mundo el aborto es legal? ¿El aborto es bien visto? ¿Y cuál es el motivo por el cual muchos piensa que abortar es la única opción para ellos o la mejor opción? Es porque dicen, yo no estoy en condiciones para criar a un niño, no voy a tener la plata suficiente, y en otros casos no quiero tener muchos hijos y mejor aborto porque quiero tener plata. Wow. En Números capítulo 35, los versículos 33 al 34, Dios manda en su palabra lo siguiente: no contaminen la tierra donde vivan. Esa primera frase, muchos están a favor de eso, ¿no? Piensen en no contaminar la tierra. Yo estoy de acuerdo, claro que sí. Pero miren lo que dice, porque la sangre derramada hará impura la tierra. Muchas veces los mismos que quieren todo green, todo verde, son los mismos que están a favor del aborto. Porque dicen que hay mucha gente en el mundo, cosas así, ¿no? Lo que más contamina la tierra es la sangre derramada. Y solo se purificará de la sangre derramada en ella con la sangre de la que la derramó. Hoy en día, pena de muerte en muchos países no es una opción. En el Perú, la pena de muerte no es una opción. Pero la Biblia dice que la única forma de recuperarnos o hacer lo correcto delante de Dios es cuando un asesino también termina matado por el pueblo. Dice, no contaminen la tierra que habitan, porque yo habito en medio de ustedes. Yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. La gente se preocupa tanto por la contaminación, pero no se preocupa por los que se mueren, que su sangre termina derramada, el aborto y la violencia en la cual estamos viviendo
en el mundo de hoy, cuando los gobiernos también matan a las personas. Increíble, ¿no? Versículo 4. También ofreció sacrificios y quemó incienso en los altares de los montes y en las colinas y bajo la sombra de todo árbol frondoso. Versículo 5. Entonces el rey Rezín de Siria y el rey de Israel Pekah, hijo de Remalías, le declararon la guerra a Ahaz y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Hasta sus propios primos, por decirlo así, sus propios hermanos de Israel ya están sitiando la ciudad de Jerusalén o sitiando a Judá con el rey de Siria. Prefieren estar con Siria que estar con Judá. Aunque están haciendo mal, Dios lo está permitiendo porque el rey Ahaz está en pecado. Pero Dios, siendo misericordioso, dice, pero no pudieron conquistarla. Aunque conquistaron, como vamos a ver aquí, dice, fue entonces como cuando el rey de Edom, los edomitas, por eso la semana que viene vamos a hablar de los edomitas, recobró Elat para Edom y expulsó de ahí a los hombres de Judá. Entonces los edomitas vinieron a Elat y hasta el día de hoy viven ahí. Los edomitas siempre han querido ocupar la tierra santa, la tierra de Israel, la tierra de Dios. ¿Ok? Pero en este momento, aunque lograron conquistar algunos lugares de Judá, no podían conquistar la ciudad de Jerusalén. Qué pena que el rey de Israel se une con el rey de Siria para atacar a sus propios hermanos, sus propios primos, por decirlo así, ¿no? Los israelitas y los edomitas, que también son como primos. Más luego en la Biblia Dios los llamará los hermanos de Israel. ¿Ok? Qué pena que se ponen en contra de Jerusalén, la ciudad donde está el templo, pero no ha cambiado nada, ¿no? En nuestro tiempo es así también. ¿Qué hará Ahaz al ver lo que está pasando? Cuando ve que sus propios hermanos y primos están ahí sitiando su ciudad, ¿sabrá aprovechar Ahaz? ¿Sabrá que tiene que arrepentirse y volver y clamar al Señor? ¿Que tiene que pedir perdón al Señor? ¿Qué hará Ahaz en este momento? Bueno, hay otros pasajes de la Biblia que nos cuentan más detalles acerca de lo que pasó en este tiempo y en este momento de dificultad para el pueblo de Judá y para el rey Ahaz. Busquen en sus Biblias Isaías, el capítulo 7, empezando con el primer versículo. Isaías capítulo 7, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Si no, pueden poner, si están viendo esas enseñanzas después, ponen pausa ahí, busquen en sus Biblias, ¿ya? Dice, en los días en que Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, reinaba en Judá, sucedió que el rey Rezín de Siria y Pekah, hijo de Remalías, que era rey de Israel, se dirigieron a Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron tomar, como hemos leído en Segundo de Reyes. La noticia de que Siria se había aliado con Efraín, que es otro nombre por Israel, Efraín, llegó a la casa de David y esto hizo que se estremeciera el corazón del rey y de su pueblo. Me imagino que sí, ¿no? Imagínense ver a esos enemigos sitiando tu ciudad, que son numerosos, que son más fuertes que tú. Tu corazón, ¿no? Como dice aquí, como cuando el viento hace que se estremezcan los árboles del bosque. Fue algo grande, algo fuerte para el rey, para el pueblo. Por supuesto que sí. No era nada agradable. Versículo 3. Entonces el Señor le dijo a Isaías, mira, estamos hablando al inicio que Dios enviará más profetas en ese tiempo que en cualquier momento en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Ve ahora con tu hijo Sear Yasub, a donde termina el acueducto del estanque superior en dirección al campo del labrador. Ahí te encontrarás con Ahaz y le dirás, ten mucho cuidado
y mucha calma. No tengas miedo, ni se sobresalte tu corazón por causa de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ellos arden de ira, pero no son más que el humo de 2 tizones apagados. Me encanta esa descripción, ¿no? En primer lugar, Ahaz está preocupado, está con miedo, su corazón late así. Y viene el profeta sabiendo Dios que Ahaz está en pecado, que está lejos de Dios, y le dice, ten mucho cuidado, o sea, piensa bien en qué estás, en dónde estás, en lo que está pasando. Pero también dice, y mucha calma, porque yo no voy a permitir que esos enemigos tuyos logren lo que ellos tienen en su corazón hacer. Más bien, ellos piensan que, wow, están con tanta ira, que se arden de esa ira. Pero al final, no son más que el humo de 2 tizones apagados. No pasa nada con ellos, dice Dios. Versículo 5. El sirio se ha puesto de acuerdo con Efraín, Israel, y con el hijo de Remalías para hacerte daño. Ha dicho, vayamos contra Judá para aterrorizarla. Nos repartiremos y pondremos por rey al hijo de Tabel. Pero Dios el Señor dice así, eso no tendrá éxito ni será así. Al final Dios tiene la última palabra, ¿no? Versículo 8, ciertamente la cabeza de Siria es Damasco, la capital, como hasta el día de hoy, y la cabeza de Damasco es Rezín. Pero dentro de 65 años, Israel, será destruido y dejará de ser pueblo. Una profecía increíble, ¿no? Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen esto, tampoco permanecerán. Es un pasaje para subrayar, ¿lo cierto? Una frase. Si ustedes no creen esto, o sea, si ustedes no creen en la palabra del Señor, tampoco permanecerán. Cuán importante para nosotros en momentos de prueba, en momentos de dificultad, en momentos de temor, no tener temor. En momentos de dificultad, no tenemos que verlo como difícil, porque Dios es Dios, Dios es grande, estamos en su camino, somos sus hijos. Podemos también tomar ese consejo de Dios, tener cuidado, pero vivir con calma, por supuesto que sí, ¿no? Y si no lo hacemos, tampoco no vamos a permanecer en los caminos del Señor. Esta palabra de Dios se trata de lo que Dios hará con esos otros pueblos. Sin embargo, si Ahaz, si Judá, si ellos no creen en lo que Dios declara, ellos tampoco van a permanecer. No van a entender el por qué esos pueblos van a ser derrotados. Será por su pecado, por su rebeldía. Ahaz, piensa bien la cosa. Yo los voy a destruir por su pecado. Y ahora piensa bien, porque tú también estás en pecado. Y será así tan rápido. En el tiempo que Dios declara que va a ser así, así va a ser por su voluntad. Si no creo lo que Dios me ha dicho en cuanto a los demás, no voy a creer lo que Dios me ha dicho referente a mí tampoco. Muchas veces leemos la palabra de Dios y estamos pensando en los demás que están en pecado. Pero primero es ver mi corazón, vigilar por mi vida. ¿Estoy bien con el Señor o no? Eso nos lleva a la segunda lección esta noche. La segunda lección es, o es todo o no es nada. O es todo o no es nada. Creer en partes de la palabra de Dios no me servirá para nada. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero creen en Dios a su manera. Y no me refiero a los del mundo, sino a los cristianos, supuestos cristianos. Y en algunos casos sí son cristianos. Pero creen en la palabra de Dios cuando les conviene. Hay otras partes de la palabra que no quieren aceptar, ¿no? Los pasajes que me mandan a creerle a Dios y a actuar con fe
son parte de lo que debemos de creer también. La parte sobrenatural, entender que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, que el Señor está conmigo para siempre, que si el Señor está conmigo para siempre, hay ciertas cosas que en mi vida que tengo que cambiar. Por supuesto que sí. Hay otros que creen en la palabra de Dios, pero según su interpretación, en vez de creer lo que dice claramente la palabra del Señor. Sí, creo en la palabra de Dios, pero cuando me manda a amar a mis enemigos, ahí no. Cuando me manda a amar a mi esposa o mi esposo, ahí no. Cuando dice que existe el infierno, esa parte no creo porque es muy dura. Ahí no. Cuando dice la palabra de Dios que debo buscar el reino de Dios y su justicia primero. Ay, pero mi carrera, ahí no. Me quedo con mi versión del cristianismo, que es muy blando y que busca no ofender a nadie jamás, porque yo soy buen cristianito. Ignoro al mismo Cristo que entró al templo y votó a la gente. Ignoro la palabra de Dios que es dura, que confronta. Ignoro la parte de la palabra de Dios que me manda también cambiar. Que me convierte en una persona que es buena ciudadana, respetada por todos, menos Dios, nuestra idea. Muchos piensan que ser buen cristiano es ser un cristiano tibio, que pertenece a una iglesia tibia, que no es radical. Hermanos, el cristianismo es radical. Es lo que enseña la Biblia y tenemos que entenderla. En Isaías capítulo 7, los versículos 10 al 11, dice, el Señor le habló también a Ahaz y le dijo, pídele al Señor tu Dios una señal. Pídasela de las profundidades de la tierra o de las alturas de los cielos. ¡Wow! ¡Qué tal oportunidad!, ¿no? Imagínate si Dios te diría, voy a hacer tal cosa y me pides cualquier señal. Yo lo voy a hacer. ¿Qué tal oportunidad? ¿Qué es lo que Ahaz va a pedir? ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Pero ¿saben qué? En cierto sentido, la palabra de Dios también dice lo mismo a nosotros. Porque lo dice en varios momentos, a varias personas. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. En Isaías 26, los versículos 3 a 4. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y en ti pone su confianza. Confían siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. ¿Se acuerdan cuando Moisés golpeó la roca en el desierto y salió agua para todo el pueblo? ¿Confías que Cristo es la roca eterna? ¿Que Él puede proveer para ti hasta el día de hoy? ¿O tienes que buscar cómo ser frustrado, angustiado, porque en vez de servir al Señor tienes que trabajar? Yo no estoy en contra de trabajar, pero siempre con fe, siempre confiando en el Señor. Versículo 12, volviendo a nuestro pasaje de hoy, en Isaías, y Ahaz respondió, no pediré nada, no pondré a prueba al Señor. ¿Qué? El Señor mismo le dijo, ponme a prueba. Y Ahaz le dice, yo no lo voy a hacer. Por supuesto que no. Ahaz no supo aprovechar. Decidió confiar en el rey de Asiria en vez de confiar en la palabra de Dios. Lo vamos a ver en un ratito cuando volvemos a 2 de Reyes capítulo 16. Pero en Isaías 7, los versículos 13 a 14 dice, dijo entonces Isaías, escuchen bien ustedes los de la casa de David. ¿Les parece poco el molestar a los hombres que también quieren molestar a Dios? Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel,
Versículo 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, el país de estos dos reyes a quienes tú temas o que tú temes quedará abandonado. El Señor hará que venga sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá para unirse al rey de Asiria. Una profecía, como muchas profecías de la Biblia, que tiene capas. Yo digo que las profecías de la Biblia son como cebollas, que tienen diferentes capas, ¿no? Esa profecía está diciendo que antes de que nazca este bebé, que no ha sido concebido todavía, antes de que deje de amamantar, mejor dicho, ¿no? Que esos pueblos van a ser destruidos antes de que ese niño crezca, es la idea, ¿no? Pero también vemos aquí la palabra Emmanuel, o sea que está hablando de Cristo, que va a venir también. Él va a ser la señal de la promesa de Dios, que lo que Dios dice se cumple para siempre. Emmanuel, Dios con nosotros. En 2 de Crónicas, el capítulo 28, los primeros 8 versículos, también cuenta un poco de esa historia. Dice, Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años, pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas en honor de los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y hasta ofreció a sus hijos en holocausto siguiendo las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Asimismo ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos y en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por eso el Señor su Dios lo dejó caer en manos del rey de Siria, y los sirios lo derrotaron y lo llevaron a Damasco junto con un gran número de prisioneros. O sea, Ahaz, por no hacer caso, Señor, cuando Dios te dijo, con calma, no te preocupes, pero Ahaz no hizo caso, Señor, y terminó mal. Terminó en todo lo contrario. Hay promesas que son condicionales en la Biblia. Hay ciertas cosas que Dios nos dice, si tú haces esto, yo cumpliré con el otro. Pero si tú no haces eso, yo tampoco. ¿Ok? Dice aquí, Ahaz también cayó en manos del rey de Israel, el cual lo derrotó y le causó gran mortandad por haberse apartado del Señor, el Dios de sus padres. En un solo día, Pekah, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 valientes. O sea, no eran cualquier grupo de hombres, sino los valientes, los soldados preparados. 120,000 en un solo día se murieron por la desobediencia. De igual manera, Sicri, que era un efraimita muy aguerrido, dio muerte a Maseías, que era el hijo del rey. Imagínense, mató a ese hombre al hijo del rey Ahaz, y Azricán, que era su mayordomo, y Elcana, segundo en poder después del rey. O sea, terminan muertos sus ministros del gobierno también. Los israelitas también tomaron cautivos a 200,000 de sus parientes, además de mujeres, niños y niñas, y de arrebatarlas un gran botín de guerra y que se llevaron a Samaria. ¡Wow! ¡Qué triste que Ahaz hubiese podido evitar todo eso, pero no supo aprovechar! En 2 de Reyes, capítulo 16, los versículos 5 al 6, dice, entonces el rey Resín de Siria, el rey de Israel, Pekah, hijo de Remalías, le declararon la guerra a Ahaz y sitiaron la ciudad de Jerusalén, pero no pudieron conquistarlo, como leímos.
Fue entonces cuando el rey de Eram recobró Elat para Edom y expulsó de ahí a los hombres de Judá. Entonces los edomitas vinieron a Elat y hasta el día de hoy viven ahí. Perdieron en esa batalla no solamente vidas, no solo fueron llevados al cautiverio muchas personas, no solo se murieron los ministros del rey con su hijo del rey también, sino perdieron esos terrenos, esas ciudades por la desobediencia. Versículo 7, Ahaz envió embajadores al rey Tiglat-Pileser de Asiria con este mensaje: yo soy tu siervo, soy también tu hijo. Al inicio les dije que es importante recordar quién es nuestro padre, ¿no es cierto? Pero en que Ahaz no hizo caso al Señor, se olvidó de que era su antepasado de él fue David. Y mira, va ese rey Tiglat-Pileser, el asirio, y le dice: yo soy tu siervo, soy también tu hijo, o sea, estoy sometido a ti, me identifico contigo, aquí estoy para servirte, porque se olvidó de quién era su padre. Se olvidó cómo empezó el capítulo, ¿no? Dice: ven a defenderme del rey de Siria y del rey de Israel, que se han levantado en armas contra mí. Eso es otra parte de la historia, ¿no? Él, en vez de buscar apoyo en el Señor, en vez de confiar en el Señor, buscó apoyo del rey de Asiria. Además, Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real, y se lo envió al rey de Asiria como presente. Imagínense lo que pasó por su falta de fe en el Señor. El rey de Asiria respondió a su llamado, pues vino y atacó Damasco y la tomó y se llevó cautivos a los habitantes de Kir, y a Rezín le quitó la vida. Parece que funcionó. Parece que abandonar a Dios, sacar las cosas del templo, el oro, etc., y del palacio, pagarlo al rey de Asiria por defenderlo, funcionó, parece, ¿no? Versículo 10. Después el rey Ahaz fue a Damasco para encontrarse con el rey Tiglat-Pileser de Asiria. No fue porque eran amigos, sino porque estaba preocupado todavía y quería estar seguro que todo estaba bien entre Ahaz y ese rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Pero mira lo que pasa. Ahí el rey Ahaz se fijó en el altar que estaba en Damasco y le envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción exacta de ese altar. Y mientras el rey Ahaz volvía de Damasco, el sacerdote Urías construyó el altar tal y como el rey Ahaz lo había descrito desde Damasco. Cuando el rey volvió de Damasco y vio el altar, se acercó a este y ofreció sacrificios ahí. Imagínense, dice aquí, versículo 13, presentó su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció sobre el altar la sangre de sus sacrificios de paz. Luego mandó quitar el altar de bronce que estaba en la parte delantera del templo del Señor, entre el altar y el templo, y lo puso al norte del nuevo altar. Entonces el rey Ahaz ordenó al sacerdote Urías: en el altar grande quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, más el holocausto y la ofrenda del rey, lo mismo que el holocausto y la ofrenda y libaciones de todo el pueblo. Sobre él esparcirás toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Pero el altar de bronce será mío, para que yo consulte a Dios en él. Y el sacerdote Urías hizo todo tal y como el rey Ahaz se lo mandó. O sea, Ahaz ve ese altar en un pueblo pagano, y en vez de pensar ese altar no ha servido para esos paganos tampoco, le gusta el diseño. Dice: ¡ay, qué hermoso! Me provoca algo de curiosidad. Yo quiero también uno igualito al mundo. ¿Y cuántas veces en las iglesias de hoy vemos algo en el mundo y lo queremos? Entonces pensamos: mejor vamos a hacer lo mismo, pero vamos a adaptarlo
a nuestra vida en Cristo. Vamos a adaptarlo a nuestra iglesia. Y terminamos mal, ¿no? Versículo 17. Y el rey Ahaz desmontó los tableros de las bases y les quitó las fuentes, quitó también el mar que estaba sobre los bueyes de bronce y los puso sobre una base de piedra. Por causa del rey de Asiria, quitó también del templo del Señor el pórtico para los días de reposo que se había construido en el templo, lo mismo que el pasadizo exterior al rey. Dice David Guzik en cuanto a este pasaje: Ahaz no podía traer sus innovaciones paganas y corruptas sin también remover lo que había antes en el templo. Este fue un intercambio impío, quitando lo bueno y poniendo lo malo, incluyendo el pasadizo de afuera, el del rey construido en los días de su padre, el rey Jotam. O sea, ya no era tan importante para el rey ir al templo lo más rápido posible. Era ya en segundo plano, cambiando todo lo que había en el templo para que el rey de Asiria estuviera contento con lo que había ahí y sin ofenderlo. No quería ofender a los paganos con lo que él estaba haciendo en el templo. Colectivamente, todas esas cosas sirvieron para desalentar la adoración al Dios verdadero en el templo de Dios. Por supuesto que sí. Versículos 19 al 20. Los demás hechos y obras de Ahaz se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y cuando el rey Ahaz fue a reunirse con sus antepasados, o sea, fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Ezequías. Mezclar la alabanza de Dios, la palabra de Dios, con cosas que van en contra de lo que Dios nos ordena en su palabra, simplemente porque pensamos que vamos a ser una iglesia más aceptable, no es. O hacer cosas porque nos conviene, no es. Cuando son cosas que no son aceptables delante del Señor. No hablo de la música, el estilo de música. No hablo de usar luces y cosas así. Hablo de cosas que van completamente en contra de la palabra de Dios. Cuando vemos pastores cristianos que van a las marchas de los homosexuales. Cuando vemos a pastores que piden perdón a la comunidad homosexual. Cuando vemos a pastores que se unen con los comunistas. No es así. Cuando vemos pastores que solamente enseñan ciertas partes de la Biblia porque consideran que otras partes no son necesarias o que ofenden a las personas y por eso hacen una religión cristiana nueva, más aceptable. Eso no le agrada al Señor. Por eso seguimos enseñando la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque queremos estar bien con el Señor. Es tiempo que nos levantemos como hombres y mujeres de fe, que podamos defender lo que es la palabra del Señor. Claro que no tenemos que defender a Dios, Él mismo se defiende, ¿no? Pero Dios nos manda a ser sus embajadores en este mundo. Tengamos cuidado en el día de hoy, cuando muchos líderes, muchos pastores están alejándose de la palabra del Señor. Y por supuesto, depender siempre de Cristo. Imagínense, Él nos dice, clama a mí, yo te responderé. Y Él nos quiere mostrar, aún en tiempos así, cosas grandes que ni siquiera hemos pensado que Él va a hacer en nuestro tiempo. Que Dios os bendiga.